Filosofía. Con la historia de la filosofía antigua, ahora vamos a hablar sobre Platón, discípulo de Sócrates y asimismo maestro de Aristóteles. Platón, entre 428 y 347 antes de nuestra era. Su nombre verdadero es Aristóteles. Es apodado Platón en relación a sus amplios hombros que tenía. Es un apodo, el término de Platón. En toda la historia de la filosofía se le conoce como Platón y no como Aristóteles, su nombre verdadero. Utiliza la ironía y la dialéctica socrática. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de Platón y Sócrates, teniendo en cuenta de que Sócrates no había escrito ningún libro, y Platón sí, es un poco confuso separar el pensamiento del maestro que el del discípulo, ¿no? Más de lo que Platón puede escribir. ¿Okay? La dialéctica platónica consiste en contraponer en sí opiniones divergentes, ¿sí? Que son diferentes, ¿no? Superar esas contradicciones por medio de una idea de mayor generalidad, ¿no? Entonces, tenemos dos ideas que son diferentes y asimismo se supera estas dos ideas a partir de una idea mayor desde un contexto general, ¿no? Que abarque ambas de todas formas. El conocimiento sensible expresado en las opiniones estaba cargado de contradicciones. Y en este aspecto hablamos del mundo sensible y del mundo suprasensible. La realidad sensible es pasajera, eh, defectuosa, de modo que son contradicciones. Física platónica. La realidad es suprasensible y una dimensión suprafísica, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta que si nos preguntamos por la cosa o por un objeto o por la piedra o por aquella piedra, la respuesta de Platón sería que aquello que vemos no es la piedra en sí, sino es una sombra de la idea de piedra que tenemos. Y digo tenemos porque Platón hablará de la reminiscencia. ¿De qué manera conoce el hombre? Conoce por mera reminiscencia. ¿Y por qué reminiscencia? Al igual como su maestro Sócrates, el alma es propia del conocimiento. ¿Sí? En Platón hablará, pues, bueno, ya cuando en las siguientes diapositivas hablaremos de la antropología, eh, Platón dirá que conocemos por media reminiscencia. El alma ha estado en el mundo de la idea y en cuanto que ha estado en el mundo de la idea conoce todo, ¿no? Conoce el mundo de la idea como tal y de modo que cuando en esta realidad, en esta unión accidental entre cuerpo y alma y al preguntarse por alguna cosa, conocen la cosa en cuanto que ya la ha visto en el mundo de la idea, ¿sí? A partir de Platón, la naturaleza y el cosmos dejan de ser la totalidad de las cosas que son, ¿sí? Para limitarse a ser la totalidad de las cosas que aparecen, ¿sí? Aquello que vemos, que están en la realidad, pero esas cosas que están en realidad están en cuanto que nosotros podemos conocerlas y la conocemos porque el alma, nuestra alma está en el mundo de la idea y de esa manera la conoce. El fenómeno. Es decir, ¿no? Eso que aparece, ¿qué es? Es pues el fenómeno, es decir, lo visible, lo sensible, lo que cambia, ¿no? Es lo que vemos. Lo invisible viene a ser lo suprasensible. Solo es apreciable por la mente y por la inteligencia. Es lo inmóvil, es lo absoluto. ¿Sí? Eh, Hablamos de eidos o ideas, son sustancias, son la esencia de las cosas mismas, son aquellas que hacen que las cosas sean. ¿Sí? Acá tenemos dos contextos, de esencia y de sustancia. La sustancia es donde reside la esencia, ¿sí? Subsiste, donde algo subsiste. Dice que algo subsiste, pues, en la esencia, en cuanto que existe algo, y eso que existe y tiene algo o es algo diferente a otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de esencia, nos estamos refiriendo a esencia en cuanto que aquello que hace que algo sea lo que es, eso es esencia.
¿sí? Entonces, esa esencia va a hacer que esa sustancia que subsiste de algo sea lo que es, ¿ok? Para Platón, el hombre no crea ideas, sino que las recuerda. Ese es el contexto de la reminiscencia. El sujeto imponga su propia idea, sino que las ideas se imponen al sujeto de un modo absoluto, ¿sí? Hay un cierto contexto de objetividad, pero un contexto de objetividad con una subjetividad a priori, ¿no? Y digo subjetividad a priori o una idea innata porque en la mente ya lo conoce, ¿no? Conoce la cosa, conoce el mundo de la idea. Y en cuanto que está en contacto con esa realidad exterior, observa en ella las sombras del mundo de la idea, ¿ok? Entonces por eso señala que las ideas se imponen al sujeto de un modo absoluto, ¿sí? Y hablamos de un modo absoluto porque existen ideas absolutas, ¿ya? Lo sensible solo se explica apelando a la dimensión de lo suprasensible, ¿ok? De un modo absoluto porque la idea es absoluta. Si el mundo de la idea es absoluto, es inmutable, no cambia, ¿sí? Entonces, para Platón, la piedra existe en cuanto que la recordamos, ¿ok? El mundo, en cuanto al mundo, Platón habla de dos mundos, el supersensible y el sensible, ¿ya? Estas ideas no han sido generadas, son incorruptibles, inmutables, ¿ya? Nos hablamos del mundo de la idea, el mundo supersensible. Aparecen unos principios, los cuales el de mayor jerarquía es el uno o idea del bien, ¿no? Que está más acorde con el contexto de absoluto o el mundo de la idea. Luego aparece el principio de la diada o de lo indeterminado. Después seguirían las ideas generales supremas del ser, la quietud, el movimiento. Luego aparecen las ideas generales, pero no supremas, como la igualdad, la desigualdad, ¿sí? En contexto moral. Último lugar aparecen los entes matemáticos de las figuras geométricas, ¿sí? Entonces, esto es acorde al mundo de la idea en cuanto a lo que vemos en el mundo sensible, ¿sí? El bien no es sustancia o esencia y está por encima de la sustancia, ¿sí? En cuanto que el bien se equipara a lo absoluto, ¿no? Al sumo bien. Bueno, esto ya es propio de la ética, pero aquí entendemos de que el mundo sensible es sombra del mundo de la idea como tal. Pero en este mundo sensible existen jerarquías, ¿sí? Existen jerarquías que entablan o son sombras del mundo de la idea, ¿ok? En Platón el mundo suprasensible es divino en todos sus planos, ¿no? Aquí va a hablar del demiurgo. El demiurgo es un tipo de semidios o algo así que da lugar pues al mundo sensible. En sí es que va a poner orden de alguna manera entre el mundo suprasensible y el mundo sensible, ¿ya? La idea del bien es divina, pero no es un Dios personal, ¿ok? Acá no hay un Dios personal según lo que habla Platón, a diferencia de lo que encontramos en Sócrates, ¿no? Un Dios personal, porque las ideas son impersonales, ¿ok? El Dios personal es llamado demiurgo, es distinto. Tenemos dos cosas, el mundo de la idea y otra que es el Dios o llamado el demiurgo, ya que conoce y quiere jerárquicamente es inferior al mundo de las ideas, ¿ok? Ya que no solo no lo crea, sino que depende de él, ¿ya? Son dos cosas distintas, el demiurgo que el mundo de la idea. El demiurgo es un dios transformador y no creador. Entonces, propiamente el creador o lo que ya está o lo que es innato es el mundo de la idea. Y a partir de este depende el demiurgo, ¿no?
que transforma algunas cuestiones y que eso se ve reflejado en el mundo sensible. La materia, según Platón, es preexistente, ¿sí? En este contexto hablamos de una realidad. Algunos han señalado que Platón era más realista que idealista, y en este contexto es porque va al objeto como tal, va al contexto del objeto y señala que el objeto es real, ¿sí? Pero es tan real que no podemos hablar de algo que cambie, ¿no? Algo, lo real, lo único real es lo inmutable para Platón. De modo que si es que algo es real, tiene que ser inmutable, no puede desligarse de este contexto. De modo que lo único real es el mundo de la idea. ¿Sí? Le da una realidad tan perfectísima que lo diferencia pues de algo sensible, pasajero, que cambia. ¿Sí? Desde el punto de vista del conocimiento, la opinión odoxa, la doxa, que es el conocimiento ordinario, la episteme, aquello que reflexiona la realidad, ¿sí? Dos cosas distintas. Desde el punto de vista del dualismo, cuerpo y alma, el cuerpo es la cárcel del alma. La metempsicosis, es decir, la reencarnación en el hombre. ¿Sí? Habla de algo relacionado, por ejemplo, cuando una persona muere, va por los grados, ¿no? Puede ser tal vez, no sé, un soldado, puede reencarnarse de cierto modo, ¿no? En cuanto a la reencarnación, un soldado, tal vez en una servidumbre, pero para Platón el máximo grado es el del filósofo, el del sabio, ¿sí? Y eso es lo que busca o a lo que atiende el alma, a la sabiduría. El alma es tripartita, ¿sí? Eh, el alma es concupiscible, alma irascible y el alma racional. De esta manera hace una relación biológica, ¿no? Por ejemplo, el concupiscible está relacionado al abdomen, el alma irascible al tórax y el alma racional a la cabeza, ¿sí? Cuando hablamos de doxa y episteme, pues, entendemos este contexto del conocimiento desde un punto ya indicado, ¿no? Que es pues una realidad dual, ¿no? El dualismo platónico, ¿sí? Entonces, en cuanto al alma concupiscible, podemos imaginarnos una persona en un carruaje, ¿sí? Una persona en un carruaje, hay dos caballos, ¿sí? Entonces, esos dos caballos vienen a ser lo concupiscible y lo irascible. El que maneja el caballo es la alma racional. De alguna manera, esta persona que está manejando este carruaje y está controlando los caballos, está pues controlando el alma concupiscible y el alma irascible, ¿sí? Son tres cosas diferentes, pero que la perfectísima es pues el alma racional, ¿sí? Asimismo, también lo asemeja o hace una analogía con el contexto social. Por ejemplo, el alma concupiscible está relacionada a los campesinos, ¿no? La servidumbre. El alma irascible a los guerreros y el alma racional a los filósofos. ¿Ok? Asimismo, como es relacionada a lo biológico, a lo social, también al contexto ético, ¿sí? A las virtudes. Tenemos la templanza, la fortaleza y la sabiduría, ¿sí? Esto es en relación al contexto del hombre. Recordar pues de que el alma eh, se une al cuerpo y esta unión es una unión accidental, ¿sí? El alma entonces recorre un largo camino por querer pues liberarse de ese cuerpo, ¿no? Liberarse de ese cuerpo y la liberación más, por así decirlo, el culmen de esta liberación en cuanto a la reencarnación que se señala es pues el hombre sabio, es el filósofo. Y esto lo toma claramente de la filosofía órfica y también pues de los pitagóricos. Ambas
corrientes filosóficas o escuelas filosóficas que están dentro de un contexto mítico, religioso, y que también pues tienen una forma de vida. ¿Sí? Es la herencia de estos pensadores anteriores a Platón. En la política, el Estado nace porque cada uno de nosotros no es autárquico, es decir, no se basta a sí mismo y tiene la necesidad de muchos otros hombres. ¿Sí? Acá también hace la misma analogía, lo de los campesinos y comerciales, ¿no? ¿Cuál es su función? Satisfacer las necesidades materiales. La de los guardianes, defensa de la ciudad. La de los gobernantes, saber gobernar de forma adecuada. ¿Sí? La justicia no es sino la armonía que se instaura. Esta armonía que se instaura en la justicia, ya habíamos hablado de las anteriores virtudes que señalaba Platón. El Estado es la ampliación del alma. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de la división del alma, ¿cierto? Entonces, ¿qué gobierna lo concupiscible y la irascible? El alma racional, ¿no? De la misma manera también, pues, ¿quién es la adecuada persona para gobernar toda una ciudad? Es el sabio, porque el alma tiende a la sabiduría, al conocimiento. El mito de la caverna expresa la filosofía del mundo de la idea, ¿sí? De cómo eh, el mundo es sombras del mundo de la idea, ¿no? Presenta los grados ontológicos de la realidad. El muro es la línea divisora entre las cosas sensibles y suprasensibles. Un mundo, una visión dualista del mundo. Presenta los grados del conocimiento, ¿no? Lo que es la imaginación, la creencia o opinión y lo que es pues la ciencia, la episteme. Presenta el aspecto ascético, místico y teológico en Platón. ¿Sí? Ascético, místico y teológico. Está ciertamente influenciado por todos los filósofos anteriores. En contexto a lo místico, muchos filósofos antiguos van a seguir pues ahondando en esa vida religiosa. Sócrates también lo hizo. En contexto a la vida ascética, los pitagóricos tenían una forma de vida muy exigente, ¿sí? Donde habían o se estaba relacionado a la música que uno podría escuchar, a lo que es el estudio, a lo que es la alimentación. Había una vida exigente, ¿no? Porque los pitagóricos, más que una filosofía, que sin duda lo es, también es una forma de vida y es una vida también ascética. Presenta el aspecto político. Platón es claro al decir que ese oficio no es únicamente para ejercer el mando y el poder, sino ante todo para servir a la gente. Platón insiste en que el gobernante ha de ser un filósofo, pues es el más apto para servir al Estado. ¿Sí? Y acá hay que entenderlo desde el contexto del alma, ¿no? El alma propiamente es la que conoce. Y en cuanto que el alma propiamente es la que conoce y es el punto culmen del alma, la sabiduría, la propia persona que está apta para gobernar es el filósofo. Platónica, ¿no? Acá hablamos también del sumo bien, ¿sí? La armonía de las siguientes tres virtudes, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Estas tres armonía o estas tres virtudes encuentran su armonía en la justicia. Hay justicia exteriormente si la hay interior o mente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la ética platónica, nos referimos a esa tendencia del alma hacia el sumo bien, ¿sí? Porque el alma conoce el bien porque ha estado en el mundo de la idea y en cuanto que conoce por reminiscencia, reconoce lo que es justo y practica las virtudes, ¿no? La templanza, la fortaleza y la sabiduría. Recordar siempre, el alma tiende a la sabiduría. Si hablamos de reencarnación, no es una reencarnación, por así decirlo, eh, em, para siempre, ¿no? Sino que esa reencarnación es tal hasta que esta persona llegue al contexto filosófico, ¿no? Al filósofo. Eso es lo último,
que busca o capta el alma, el filósofo. Ese es su fin, ¿sí? Entonces, por ende, la ética está relacionada en ese contexto de la búsqueda de la verdad y asimismo también de esa tendencia hacia la sabiduría. El hombre sabio es el hombre ético.